Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al horario en que les toque ver el video. Ustedes saben que en Argentina se vota cada 2 años. Para presidente y para gobernador se hace cada 4, porque es el tiempo que dura el mandato. Pero se intercala cada 2 años una elección legislativa, es decir, se van renovando los diputados y senadores nacionales y de muchas provincias por mitades. ¿Sí? Duran 4 años los diputados, 6 años los senadores, pero se van renovando por mitades o por tercios, lo que implica que cada 2 años en Argentina se vota. Este año no nos toca elecciones. Como actividad dentro del espacio, a mí me gusta hacer un role-playing, o sea, una especie de, de actividad lúdica con un fin obviamente pedagógico, donde representamos el sufragio, lo representamos con todas las características, es decir, hay unas campañas electorales, hay una práctica con urna, con padrones, con sobre, hablamos de la historia del DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente cuando volvamos a las clases presenciales, una de las primeras cosas que vamos a hacer es precisamente eso, que son las cosas más interesantes. La clase de hoy se trata un poquito de reforzar lo teórico del sufragio, dar algunas características principales, hablar un poquito de la historia del sufragio. Como primera cuestión, vamos a definirlo. Vamos a establecer que sufragar es votar, vulgarmente hablando. Técnicamente hablando, podemos decir que es el único medio, o método, o procedimiento legal que tiene el pueblo o los electores para determinar quién va a ocupar cargos en el gobierno. O sea, es la única forma que establece la Constitución Nacional. Para eso se deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como característica principales podemos establecer que el sufragio es universal. Esto significa que todas las personas pueden votar, siempre y cuando cumplan, obviamente, un requisito de la edad y algunos requisitos mínimos, ¿no? Tener DNI, y en fin. No ser argentino, porque los extranjeros votan en tu país, bueno, esto más adelante lo vamos a ver. Es individual, es decir, que el voto de cada uno de nosotros equivale a eso, a un voto. No hay voto calificado, no hay voto de persona que valga más, ni por estudios, ni por, no sé, por otra característica cultural, ni social, ni económica. El voto es secreto. Esto implica que no que las personas tienen prohibido decir a quién votar. Uno puede decir abiertamente a quién votó, pero nadie va a poder tener la certeza de que lo que están diciendo es cierto, porque en el momento de decidir, uno está solo en el cuarto oscuro con un sobre y una boleta y decide a quién vota y lo guarda en el sobre y después lo pone en una urna y nadie puede saber a quién lo hizo. Así que esa es la característica de ser secreto. Esto evita un montón de conflictos y problemas. Es obligatorio entre los 18 y los 70 años, todos los ciudadanos argentinos tenemos la obligación de votar, o sea, como derecho se convierte en obligación. Antes de los 18 años también se puede votar, ya lo vamos a ver, desde los 16 años, pero el voto es opcional, lo mismo que después de los 70 años. La ley establece que a partir de los 70 años, es decir, cuando una persona cumple 70 años ya no está más obligada a votar. Puede votar si lo desea, pero no está obligada a hacerlo. Como una especie de breve historia o de recuento histórico del sufragio en Argentina, arrancamos desde 1821. Obviamente no estábamos establecidos ni siquiera como Estado nacional, por eso se toma la ley de la provincia de Buenos Aires, la ley electoral, como la primera ley nacional, no éramos un país, éramos provincias separadas. Se establece en esta primera ley que votantes eran los varones con propiedades mayores de 21 años y el voto era cantado, es decir, se decía viva voz, uno se acercaba al lugar de votación y decía, bueno, yo voto por tal persona. Esto obviamente traía muchos conflictos, ¿no? La cuestión del fraude, la cuestión de que te obligaban a votar por alguien, en fin, etcétera. Pero como primera ley es eso. En 1907 comienza la lucha feminista, por un par de años antes, pero empieza con el primer proyecto que presenta Alicia Moró como miembro del Partido Socialista Femenino para el voto de la mujer. Nosotros vimos ya en las películas de los sufragistas y en el documental de Canal Encuentro sobre la lucha feminista, vimos que esto ocurre en Europa, también se da en Argentina. Esto es de 1907, obviamente el proyecto de voto femenino fue rechazado, ¿no? Pero ese comienzo. En 1912 se establece la primera ley electoral importante en nuestro país, de avanzada, conocida como Ley Sáenz Peña. En esta ley se determina que, obviamente solamente para varones, ¿no?
pero el voto va a ser universal, va a ser secreto, va a dejar de ser cantado como era antiguamente, va a ser obligatorio para mayores de 18 años, deberían estar inscritos en el padrón electoral, no patrón, en el padrón electoral, y a partir de ahí esto permitía que la gente se expresara políticamente sin miedo a represalias, ¿no? Es un avance importante. El voto femenino en nuestro país recién va a llegar casi 40 años después. En 1947 se sanciona la ley por iniciativa de Eva Perón, ¿no? Dentro del gobierno peronista, pero hay que esperar un par de años para que la mujer lo efectivice en la elección presidencial de 1951. En 1949 se incorpora a la Constitución Nacional, hay una reforma de la Constitución, y recién en 1951 la mujer vota por primera vez. Pero bueno, acá hay algo interesante. No, en 1951 no fue la primera vez que la mujer votó en Argentina. 40 años antes lo hizo la médica Julieta Lantieri, ¿no? Lantieri, perdón, que lo vimos en el documental, un poquito la historia de la doctora. Ella fue la sexta médica argentina, era una inmigrante italiana, vino con su familia cuando ella era muy pequeña, en el siglo XIX, en 1873, si no me equivoco, nació, debe haber venido en 1880. Ella tenía un buen pasar económico, eso le permite poder acceder a la universidad en una época donde la mujer tenía un tratamiento legal casi no sé, de un infante. Ella logra esa situación y comienza una lucha por obtener derechos, ¿no? Cuando adquiere la ciudadanía argentina, aprovechándose de un vacío legal, solicita ante la justicia que le permitan votar, porque ella dice, si yo tengo las condiciones o características o derechos de un ciudadano, tengo que tener el derecho a votar. El juez analiza la situación, ve que no hay ninguna ley que lo prohíbe, y como principio del derecho argentino, si la ley no lo prohíbe, está permitido, es decir, todo lo que no está prohibido está permitido, le permite votar y se convierte en 1911 en la primera mujer sudamericana en votar. Julieta tuvo toda una vida de lucha, ¿no? No solo se quedó ahí, ella se casa un par de años después con un hombre muchos años menor que ella, lo que era un escándalo social en ese momento, luego se divorcia, o sea, se separa en un momento que no había ni ley de divorcio, imagínense lo que era lo conflictivo socialmente. Ella comienza una lucha por el voto, pero como casi una excusa, digamos, para obtener derechos, todos los derechos de la mujer. Ella considera una gran luchadora, participa de la agremiación de mujeres lavanderas, tiene una vida increíble, ¿no? Digna de una película, por eso me parecía interesante analizar un poquito esa situación. En el año 2012 hay la última reforma electoral, que es una reforma interesante, donde se establece que los jóvenes desde los 16 años ya pueden realizar este acto político, este acto jurídico político de elección, siempre y cuando así lo deseen, no están obligados, sino que es un voto opcional, ¿no? Esto fue discutido en su momento, pero quiero que quede claro que durante toda la historia política argentina los menores siempre votaron. La mayoría de edad, desde hace 10 años, un poquito más, se estableció a los 18 años, pero durante casi toda nuestra historia la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Y el derecho de votar desde 1912 es desde los 18 años, es decir, que durante 80 años en nuestro país votaron los menores, entre 18 y 21 años eran menores, es decir, esta cuestión del voto de menores siempre existió, es una práctica bastante común. Bueno, como idea lo dejamos acá. Continuaremos con las características propias del acto eleccionario en clase siguiente. Así que, bueno, los saludo, les agradezco y hasta pronto.